Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a meter en lo que dijo hace un ratito Miguel, con lo que no íbamos en el primer bloque, vamos a meternos en Atucha. Hay una empresa nacional que le dicen la NASA, que es la que está al mando de Atucha. 1 y 2. Iba a haber un tercer proyecto, ese proyecto se ha frenado y se ha reducido absolutamente todo el presupuesto y la planta de Atucha. Hay un fenómeno muy importante, lamentablemente, de desempleo y desesperación en Zárate Campana, uno de los polos industriales más importantes de la República Argentina. Jorge, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, Tomás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contame qué es Atucha y desde cuándo está laburando. Mira, Atucha 1 y 2 están en el complejo nuclear que está en la zona de Lima, en el partido bonaerense de Zárate. Atucha 1 se inauguró en el 74, es la primera planta nuclear de Latinoamérica, no solo de Argentina. La 2 se lanzó en el 81 y tuvo un derrotero más confuso. Se paralizaron las obras. En el 94 Menem prometió reactivarla. A la semana despidieron a todo el personal y quedó solamente los materiales y algunos cuidadores. En el 2006 con el plan nuclear se reactiva, en 2014 se pone en funcionamiento. En la zona emplea 2.100 personas y genera energía para entre 4 y 5 millones de personas. Bien, ¿qué está pasando hoy? Bueno, hay una reducción drástica del presupuesto y a partir de eso una situación más que compleja con los trabajadores, no solo de Atucha, de la propia central nuclear, sino también los que estaban haciendo obras para los proyectos que continuaban toda la base nuclear, digamos, Atucha 3. Es increíble, pero lo que escuchaste recién que te decía Jorge es lo que pasa con Atucha. La generación de energía eléctrica para 5 millones de personas. Decía el Estado actual, el gobierno actual, que necesitaban generar más energía porque había problemas en la generación de energía. Y se está tratando de reducir lo que es Atucha. Ahora también hay que decirlo, ¿no? El gobierno anterior, si bien hizo inversiones, ha dejado de lado otro tipo de energía, que era la eólica. Dejaron de lado cualquier otro tipo de proyectos. Todos están pensando, lamentablemente, en los negocios. Y no creo que esta sea la excepción y es lo que vas a ver hoy en nuestro programa, Miguel. Es más ganancias a las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica de forma directa y se genera a la vez una desinversión en las centrales de Atucha. Se planteó que había una especie de emergencia energética, pero la única solución que dieron hasta ahora es meterte la mano en el bolsillo y cobrarte cada vez más por los servicios. Fíjate cómo es la situación de la energía y cuál es la situación de las centrales de Atucha en este momento. Por un lado se dice que el plan nuclear sigue, avanza, pero por otro lado vemos despidos. A comienzo del 2016, la cartera que conduce el ingeniero Aranguren decreta la emergencia energética, ¿no? Y dicen que no hay financiamiento para este proyecto nuclear, ¿no? Que aporta la energía suficiente para la industria y el desarrollo personal de cada conciudadano, ¿no? ¿Por qué aumenta tanto la tarifa de energía eléctrica para el usuario y consumidor final? ¿Y por qué no se traslada eso a la inversión, por ejemplo, en Atucha? La política del gobierno es lograr la maximización de las ganancias de estas grandes empresas. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención. No le encontramos la vuelta, porque si ellos declaran la emergencia energética, le transfieren recursos a Denore, de LAP, miles de millones de dólares, y no invierten en este proyecto que va a ser bastante rentable para la industria, ¿no? Para el crecimiento nacional. Lo que administra la Atucha es la empresa NASA, ¿no? Sí, Nucleoeléctrica Sociedad Argentina, Sociedad Anónima, una empresa capital del Estado. ¿Y vos crees que están desguazando NASA por qué? A nosotros lo que vemos es un panorama muy parecido a lo que sucedió en la década del 90. Todo el parque energético nacional se fue desguazando y eso generó encarecimiento a la tarifa energética. Tiene que ver con el tema de correrse del eje de la soberanía nacional, entregar la producción energética fundamentalmente a empresas transnacionales. Para darnos una idea, si quisiéramos que el país creciera, deberíamos estar nosotros construyendo una central nuclear por año. Si quisiéramos que el país pudiera producir y aumentar su producción y crecer. Y no vamos hacia eso, digamos. Y nosotros vemos que es exactamente lo contrario, porque si uno prepara trabajadores, los califica y se los despide, a no ser que se quiera hacer privatizando y con llave en mano o otro tipo de política que nosotros creemos que no es la ideal. El Estado hasta acá no ha invertido, es algo de lo que nosotros hemos pedido, de avanzar con las obras complementarias, obras que están inconclusas y que se encuentran sin inversión. Llamaba poderosamente la atención cuando se ha decretado emergencia energética al país, se desabastecen las obras que solucionarían ese problema, ¿no?
Jorge, hablaste de reducción de presupuesto. Tomás, asume el gobierno de Cambiemos en 2015 con el presupuesto ya definido para el año siguiente. En 2016 Aranguren reduce 60% el presupuesto para Nucleoeléctrica Argentina. 60%. Una reducción brutal. Eso genera que todo el directorio de NASA renuncie, porque obviamente implicaba la paralización de las obras y una reducción muy importante de lo que tiene que ver con la propia actividad nuclear. Sí. Después de ahí la situación no mejoró, nunca recuperó presupuesto y ahora se habla de un nuevo plan de austeridad. Uno hablando con gente de Zárate, con los propios gremios, sí, están esperando un nuevo recorte presupuestario y a partir de eso se habla de la destrucción de 700 puestos de trabajo propios de la empresa, ya no de trabajadores de UOCRA o de Huecara que estaban haciendo obras, sino de trabajadores de Luz y Fuerza. Bueno, en realidad se pararon algunas obras porque hay algunos amigos del presidente que van a hacer algunas obras. No sé para qué, pero bueno, en definitiva, si hay menos presupuesto, no se entiende por qué algunos amigos del presidente reciben 1.000 millones de pesos. La lógica de los despidos ha sido cruel, ha sido verdaderamente muy cínica, ¿no? Echan 2.400 trabajadores para dividirlos porque estaban unidos y estaban reclamando, reincorporan a algunos de ellos, son 1.000 y pico los que reincorporan, entonces los dividen claramente, después van echando de a poco y solamente quedan 400 en actividad. Miguel. No solo hay falta de inversión en Atucha, también se genera este sistema por el que despiden a muchos trabajadores, más de 1.000, más de 2.000. Después lo que hacen es incorporar a algunos y sumarlos, pero al final de cuentas quedan muchos trabajadores en la calle, muchos que eran importantes para el desarrollo de Atucha. Mirá. Cristian, hay un movimiento muy fuerte en Zárate y en la zona. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pase? Claramente es por las políticas de ajuste en función de hacer pagar la crisis que ellos mismos están generando fundamentalmente a los trabajadores y a las pymes. Nuestra zona es una zona industrial, han despedido trabajadores, acá tenemos los conflictos de Atucha, de Siderca. Liber, contame qué hacías en Atucha. Yo soy técnico en telecomunicaciones, a la parte de lo que era centrales telefónicas, sistema de alarma. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Atucha? Yo ingresé en marzo del 2008. ¿Hasta cuándo? Estuve hasta el año pasado, que fue abril, que fue la primera tanda de despidos. ¿Cuántos echaron en ese momento? En ese momento echaron alrededor de 2.400 compañeros de diferentes empresas, ¿no? ¿A quién le adjudican esto? El tema del ajuste fiscal, del achicamiento del gasto público, bajar la inflación vía los despidos y los recortes salariales. Y perjudican, como decíamos, a las pymes y fundamentalmente al conjunto de los trabajadores, ¿no? Lo echan y ¿cuándo los reincorporan? ¿Y a cuántos? Fueron tandas, ¿no? Tandas de 300, 400, hasta que llegaron al número de 1.100 personas, que eso se terminó de materializar alrededor de fines de septiembre. ¿Se han perdido muchos puestos de laburo en los últimos tiempos? Sí, nosotros hablamos de abril 2016, donde la pérdida fue masiva, 2.400 puestos de trabajo que se perdieron, que todos estaban afectados al área nuclear. Bueno, a partir de ahí fueron las luchas. Gracias a esa lucha se recuperaron 900 puestos de trabajo y que de esos 900, a partir del 1 de julio de 2017, ¿no? 750 quedaron en calidad desocupados nuevamente, ¿no? Y después te echan de nuevo. Me echan ahora en el 30 de junio, la última tanda. En ese proceso dejan a los 1.100 trabajadores otra vez en la calle. Hay como una suerte de manipulación del personal, ¿no? Primero los echan, después reincorporan a algunos, después los vuelven a echar y terminan más o menos, digamos, sacando en limpio entre los que echan, reincorporan, echan y reincorporan, aproximadamente 2.500 trabajadores en la calle. Sí, 2.500 trabajadores en la calle. Millones de personas dependemos de Atucha 1 y 2. ¿Cómo está el tema de los despidos en todo el parque industrial, Jorge? Bueno, es uno de los parques industriales más importantes de la región y de la Argentina, y la situación de Atucha se replica en los parques industriales. Calculan que en los parques industriales solamente se despidieron 5.000 personas de un total de 23.000. Imagínate el impacto social que tiene la situación. 5.000 personas de qué, de Siderca, de todas las empresas que están... Fundamentalmente de muchas metalúrgicas, pequeñas y medianas, algunas industrias químicas, papeleras, distintos rubros que no pudieron soportar el ingreso de importaciones fundamentalmente. Claro, para cómo están cerquita, digamos, de los puertos. ¿Qué está en los puertos y qué más funciona más o menos bien? Bueno, los brotes verdes que señalan algunos ahí tienen que ver con el puerto, que todavía
genera algún puesto de trabajo, y con la planta de Toyota, que a partir del boom de la Hilux logra todavía generar algo de dinamismo. Bueno, un empleado, un trabajador de Atucha intentó de alguna manera pasar la voz y tratar de apoyar a todos sus compañeros para que no se lo haga laburar, por ejemplo, a discreción, 17 horas diarias, si pretendía eso el directorio. ¿Qué le pasó a Damián, Miguel? A Néstor Damián Strachenko lo que le pasó es que estaba haciendo estos reclamos que vos comentás y le ocurrió en un momento que se sentía mal. Había sido contaminado con agua con radiación en Atucha 1. En una botella de agua mineral que él tenía le habían puesto este veneno. Hicieron un atentado, generó esto muchísima preocupación, pero no hubo una respuesta después de la empresa, que te la va a comentar Tomás. Ahora, esta respuesta es bastante extraña la que dio la empresa con respecto a qué es realmente lo que ocurrió. Pero vos fíjate, lo que le pasó a este trabajador es que estaba haciendo un reclamo por flexibilización laboral. Mirá. Damián, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, le ha pasado feo, ¿no? Sí, la estamos pasando feo. Desde el 9 de mayo, donde sufrí un envenenamiento dentro de la central nuclear Atucha 1. Día normal para mí de trabajo, me doy cuenta al pasar por los portales de radiación que me empiezan a sonar, y bueno, eso lo que significa es que estaba contaminado. Es una cuestión muy rara porque yo no estoy habilitado para entrar a la zona radiológicamente controlada. En tu botella de agua mineral te pusieron el agua contaminada, ¿no? Sí, una botella de plástico que yo usaba todos los días para tomar agua. Y bueno, ese día yo salgo, estoy contaminado, no se puede determinar por qué. Y bueno, al día siguiente se detecta en mi oficina, en esa botella, había radiación. A raíz de esa situación, con la gente del sindicato decidimos hacer una denuncia penal. Ustedes van y se presentan en la justicia y dicen que hay un intento de envenenamiento a un compañero. ¿Y cómo es que revierte eso la empresa? Es una cuestión muy rara. El mismo viernes 12 que nosotros nos presentamos con Damián a hacer la denuncia penal, la empresa Nucleareléctrica Argentina realiza la denuncia en el puesto de gendarmería que está asentado dentro de la central nuclear. ¿Sí? Nosotros vamos a las 8:30 de la mañana, la empresa hace la denuncia a las 12:30 del mediodía. Nos llama mucho la atención de que la empresa haya tenido ese conocimiento de que nosotros estuviéramos en la justicia federal, efecto de denunciar, y después ellos mismos hacen una denuncia por sabotaje. ¿Una denuncia por sabotaje? ¿Qué consistía? A ver. No, la empresa dice que dos compañeros, uno que trabaja dentro de la zona radiológicamente controlada, retiró el agua, y el otro la ingirió a los efectos de producir un daño a la empresa, sin ningún tipo de pruebas. O sea, se envenenó para producirle un daño a la empresa. Exacto, eso es lo que dice la empresa. Es algo insólito. Y lo peor de todo, que la justicia federal le crea. Y eso es un hecho que viene desencadenado porque ¿qué habías hecho anteriormente? En esos últimos días habíamos denunciado un principio de flexibilización de ciertas normas convencionales y legales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que los trabajadores de NASA pueden trabajar, si la gerencia así lo ordenara, 17 horas de trabajo. Una tarea, digamos, de 17 horas seguidas al día. 17 horas corridas. Bueno, después de todos los despidos que se produjeron, uno entiende por qué pretendían eso, digamos. Sí, quienes hoy están trabajando van a tener que esforzarse mucho más, trabajar mucho más horas de lo que es normal, porque obviamente sí, afecta. Bueno, ¿qué pasa con Damián? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo es la mano? Bueno, la situación es muy compleja. A él, desde Nuclearética Argentina, no le ordenaron ni siquiera un estudio para saber cómo está evolucionando. Tiene entre 7 y 8 veces más radiación de la máxima permitida, y están haciendo el estudio particular para ver cómo evoluciona. No hay nadie que sepa mucho del tema porque es el primer caso que sucede en Argentina y en Latinoamérica, así que no hay ningún tipo de antecedente. Hay que ser bastante cínico para decir que un tipo se envenena para defender a sus compañeros. Digo, eso es complicado, ¿no? Sí, y además un tipo que tiene una familia constituida, digamos, que no es un tipo que tiene un perfil psicológico como para poder hacer algo así. Al margen de eso, la CTA y el gremio presentaron una denuncia a la OIT, esa denuncia está avanzando, la tomaron en la OIT y ya pidieron algunas pruebas complementarias, y ahora él mismo está haciéndose sus estudios. Le hicieron una especie de escaneo en el cuerpo porque no saben si va a tener efectos en el ADN, en las células o en alguna parte del cuerpo. Y algo raro le va a pasar, no tomó jugo tank, digamos, ¿no? Claramente. Sí. ¿Y quién es el director de Atucha? Bueno, como contraste de lo que está sucediendo en el ajuste de Nuclearéctrica Argentina, tenemos a Julián Güelbenzú, una figura de la política local. Güelbenzú fue candidato a intendente en 2015, lanzó con
como curiosidad, su campaña sin ningún partido político, empapeló con su cara a todo Zárate, después terminó recalando en Cambiemos. Sí. Hizo una elección aceptable y a partir de ahí lo toman en Nucleareléctrica Argentina como parte del directorio cuando habían renunciado todos los directores. Bien. El tipo es abogado, ¿no? Es abogado, es la primera persona no vinculada a la actividad nuclear en llegar a ese lugar y como contrapartida del ajuste tiene un salario de 300.000 pesos. Bueno, esa es la meritocracia, digamos, ¿no? Un tipo que no tiene nada que ver con la ingeniería nuclear, será en este caso particular, o que esté relacionado, es abogado el tipo, no tiene nada que ver. Vez. Bueno, eso es la meritocracia, gana 300 lucas, no tiene nada que ver con Atucha, es el encargado de los despidos y el de reducir la planta justamente. Muchísimas gracias, Jorge, por el informe, viejo. Por favor, Tomás. Miguel, cerramos el tema, dale. En Zárate a los trabajadores les está yendo muy pero muy mal. Pero como Macri cree en la teoría del derrame, vas a ver que a sus amigos empresarios les está yendo muy pero muy bien, fíjate. Algunos de los beneficiados son Calcaterra, ¿puede ser? Calcaterra, así es, Pescarmona y el propio Caputo, ¿no? Como pasa también en Atucha y en muchos de estos emprendimientos. El propio Caputo directamente, como NASA es una empresa del Estado, no necesita ir a la licitación y le han otorgado, por ejemplo, a fin del año pasado le han entregado 2 obras importantes en Atucha que en total rondan los 800 millones de pesos.